¿Por qué es importante la ley de paridad y alternancia? ¡Cállate, carajo! Bienvenidos a una nueva edición del Mono Discurso. La semana anterior se aprobó la ley de alternancia y paridad entre hombres y mujeres. La ley que modifica las normas de la legislación electoral para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Correcto, alternancia y paridad de género. ¿Qué chucha será eso? A partir de ahora, gracias a esta nueva norma, los candidatos tendrán que ser 50% hombres y 50% mujeres. Pero ¿cómo harían para aplicar alternancia y paridad de género en regiones cuyos representantes son un número impar? Un poquito difícil de hacerlo, ¿verdad? Por eso, el abogado constitucionalista Natalio Primo no dudó en calificar la brillante idea del legislativo de la siguiente forma. Son de una absoluta mediocridad y son realmente de imposible cumplimiento. Exacto, de imposible cumplimiento. En regiones como por ejemplo en Ancash, Lambayeque, Junín, Cusco, Puno, con 5 representantes, o en Huánuco, Piura, Ayacucho, que tienen 3 representantes. Regiones impares como por ejemplo también La Libertad, que precisa de 7 representantes. ¡Que no cabe en mi cerebro, mano! ¿Cómo hacemos para cumplir con la paridad de género en estas regiones con representantes impares? Ponemos un travesti. De un transexual arrepentido que quiere que le vuelvan a coser el pajarito que le cortaron. Y si cada cosa hay que reglamentarla en función del género, tenemos que meter travesti, tenemos que meter pedófilos, todas las orientaciones sexuales distintas tienen que tener el cupo correspondiente. ¡Puta, qué asco! Esta propuesta, a pesar de ser inviable por las razones que les acabamos de mencionar, se pinta como una iniciativa justa, noble. Porque la paridad es eso, pues no es justa. La paridad es la propuesta de tener acceso igualitario para hombres y mujeres en la misma proporción en los cargos que se pongan a disposición en el mercado. Pues en tu oficina sean 50-50, la mitad hombres, la mitad mujeres, que en el ministerio sean 50-50, que en el Congreso sean 50-50. Esa es la idea de la paridad. Pero aguanta. ¿No que habían 100 o 200 géneros? Creo que hay más géneros que Pokémones, ¿no? Por eso los progres, al pedir paridad de género, están admitiendo, sin darse cuenta estos, que solamente hay, en efecto, 2 géneros. ¿Sí o no, tía Natalia? A ver, ¿cuántos géneros hay? ¡2! ¡Ya olvídate de eso! Por eso imagínense, Pantaleón y las visitadoras con paridad de género, en ese convoy lleno de mujeres. Puta, Harry, putas. Entonces el 50% tendrían que haber sido mujeres con sorpresa, pues. Surprise, motherfucker. Oye, se saca la guarangada. Hay que decirle a Vargas Llosa que el servicio de prostitución que él creó en Pantaleón y las visitadoras atenta contra la paridad de género y hace discriminación contra los trans. Esto, por supuesto, es ideología de género en materia política. Bueno, estábamos en que la película de Pantaleón y las visitadoras, el protagonista, Pantaleón Pantoja, era un reclutador de prostitutas para que presten sus servicios a unos berriondos militares en la selva del Perú. Y para esto entonces se instala... Sí, bla. Pero para, Hans, no quiero que nos cuentes las películas. Solo queríamos decir que Salvadorcito del Solar, el ex ministro de Cultura, por allá en el año 1998, no tenía el cerebro lavado todavía y tenía estas ideas locas de la paridad de género. ¡Ay, mírame! Exacto, como Salvadorcito del Solar todavía no estaba adoctrinado con esas ideas de género, asume por entonces sin escrúpulos ese denigrante papel de Pantaleón Pantoja, el militar infiel a su esposa que se encargaba de abastecer de meretrices a sus demás coleguitas. Usted fue seleccionado para esta misión en mérito a sus cualidades tanto administrativas como patriótico-militares. ¿Ven? Hasta las funciones más denigrantes requieren de expertos en el tema. Por eso se puede decir que en la novela Pantaleón Pantoja, por sus méritos, reunía todas las características honorables para que pueda empezar a incursionar como ese administrador de un prostíbulo, o lo que es lo mismo, el caficho de un chongo. Un claro ejemplo de meritocracia. Bien por Pantaleón. Pero en un mundo con paridad de género, habría muchísimos Pantaleones Pantoja que, a pesar de tener todo el mérito, no puedan poder ejercer dicho cargo por razones menos importantes, como por ejemplo la raza, la edad y, como no, el género. Supuestamente reivindica a la mujer y pone arriba de la mesa la equidad. Miren, esto es ingeniería social. La aprobación de este tipo de normas como la ley de alternancia y paridad de género solo demuestra el paupérrimo nivel de nuestros legisladores. Y tal como se lo anticipamos en un video en enero por aquí arriba, el nuevo Congreso no iba a ser la solución. Y es que en el fondo del asunto, el verdadero problema es la ineptitud de nuestras autoridades, no su sexo. Esta comprobada incapacidad incurable que padecen debería ser el verdadero motivo de una reforma.
¿Y cómo se conseguiría tal cambio? Muy fácil. En lugar de exigir que los cargos públicos sean 50% hombres y 50% mujeres, se debe priorizar que esos cargos sean ocupados por las mejores personas, las personas mejor preparadas, muy aparte de su género. O sea, indistintamente si son hombres o mujeres. ¿Está claro? Y forzar las leyes para conseguir una igual cantidad de ambos sexos, por ejemplo en el Parlamento, significa de que ya no nos interesan los méritos de los postulantes, ahora nos importa qué cosa llevan entre las piernas. Acá se está atentando contra la meritocracia, se está atentando además contra la libertad del votante, que no puede votar conforme a su propio criterio y según el criterio que tiene que ver con la capacidad del candidato, con los atributos de la personalidad del candidato, sino que ahora somos todos víctimas de una ingeniería social que nos ordena, una ley de cupo, ley de género. ¿Qué necesidad había? Atentar contra la meritocracia significa que ya no importa que un candidato que está postulando un cargo público tenga los suficientes méritos para poder ocupar dicho cargo, sino que ahora el criterio de su elección va a ser su sexo. Porque me parece que es injusto e inmerecido. ¿Qué impedía que antes hubiese mitad de mujeres en la ley? Nada. ¿Acaso había algo que le impida a las mujeres poder postular al Congreso o a la presidencia? No. Y tampoco estamos hablando de un problema de escasez de mujeres en la incursión política. Para eso es necesario que, por ejemplo, veamos cuántas mujeres postularon al Congreso en las últimas elecciones parlamentarias de enero del 2020. En esas elecciones, de los casi 2.000 candidatos, 940 eran mujeres y solo 33 se lograron hacer con un puesto en el Congreso. Esto tampoco se debe a que hay más hombres que mujeres que votan. Eso es falso, porque de los más de 12 millones de peruanos habilitados para votar, al menos en las últimas elecciones, hay un porcentaje mayor de mujeres que hombres. Para intentar ser exactos, hubo 177.000 más mujeres que varones. En resumidas cuentas, 1. Incluso habiendo más mujeres que votan, son los hombres que suelen salir más elegidos. Y 2. Aunque hubo casi igual número de postulantes, hombres y mujeres, por cada congresista elegida, 3 varones ocupan un puesto en el Parlamento. Yo me pregunto, ¿y si la población electoral masculino fuera mayor que la femenina, entonces los ideólogos de género van a quitarle peso al voto de los hombres para que sean igualados con la cantidad de votos de las mujeres? Es vergonzoso porque no es serio. ¿Por qué hablamos de méritos cuando se habla de paridad y nunca hablamos de méritos cuando los hombres ocupan los puestos públicos? Por supuesto que sí. De hecho, muchos de los congresistas son hombres. El actual Congreso cuenta con 97 legisladores varones y no nos quedan dudas que muchos de ellos son unos minusválidos mentales. ¿Por qué vamos a exigir que los hombres no tengan ningún requisito profesional pero que las mujeres sí? En realidad, tanto hombres como mujeres deberían hacer méritos para poder ejercer un cargo público, independientemente de su sexo. Sin embargo, eso no ocurre en la realidad. O sea, las mujeres tienen que tener muchos más méritos o algunos méritos y los hombres para ese mismo puesto ninguno. No tiene ningún sentido. Efectivamente, no tiene ningún sentido, y no porque a los hombres se les exija menos requisitos o menores méritos que a las mujeres, sino porque la meritocracia en el Perú es algo que no existe. No hay ningún mérito que se pida ni a hombres ni a mujeres que quieran ejercer algunas funciones en cargos públicos. ¿Qué? ¿No me creen? Por ejemplo, hagamos un repaso de los requisitos o méritos que se exigen para ocupar los cargos públicos más importantes de nuestro país. Empecemos con nuestros queridos padres de la patria. Esa sería tu competencia si tú postulas, vaguito que me escuchas. ¿Y qué méritos se necesitan para ser congresista? Ser peruano de nacimiento y tener más de 25 años. Ni siquiera necesitas saber leer ni escribir. No necesitas nada. En ninguna parte te la llevarías más fácil. ¡Alégrate, inútil de mierda! La llave de tu felicidad está en el Congreso. Cualquiera puede ser congresista. Tampoco. Postulen al Congreso, manga de jeropa. Y si quieres ser ministro tampoco cambia mucho la cosa. Para ocupar un espacio en el gabinete solamente necesitas ser mayor de 25 años y ser peruano de nacimiento. Facilito, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos para ser presidente? Ser mayor de 35 años y ser peruano de nacimiento. Y esa es la razón por la que cualquier inepto puede en realidad ocupar un cargo público. La escasez de exigencia de esos méritos es el verdadero problema. Y por eso no podemos hablar de meritocracia porque, repetimos, no se exige ningún mérito. Pero que en algunos espacios de la esfera pública no sean necesarios tantos méritos, esto no se replica en la esfera privada. Por ejemplo, un empleador mira en el currículum de un postulante la experiencia, la trayectoria, los estudios y un largo etcétera de criterios que determinarán si nos contratan o no. Hello, darkness, my old friend. El puesto es todo tuyo. Imagínense la cantidad de talento que puede perder una empresa o una nación solo porque los cupos ya fueron llenados y ahora solo les queda contratar
personas de un solo sexo. Y en estos tiempos de intolerancia, en donde todo es discurso de odio, Me tienen podrido con eso. tal cumplimiento con la paridad de género podría significar también discriminación laboral. Esto podría acusar el candidato relegado, que por más calificado que sea, no podría adjudicarse con el puesto por una cuestión de género. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Por eso la paridad de género es injusta y atenta contra nuestra libertad. Cada centímetro cuadrado que avanza la ideología de género es un centímetro cuadrado que perdemos las libertades, el grueso de las personas. Y habiendo cosas muchísimo más importantes en plena crisis de la pandemia, el Congreso, sin darse cuenta que esto es imposible hacer en ciertas regiones de nuestro país, nos obliga a elegir un mismo porcentaje de hombres y mujeres. Esas son las prioridades de nuestros iluminados burócratas. ¡Puta madre, tengan un poco más de imaginación, no jodan, hombre!